Good morning, ladies and gentlemen. Muy buenos días, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Soy Alicia Bárcena y soy la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es todo un placer darles la bienvenida y que nos acompañe este panel de personas de tanto valor. Vamos a hablar de una cuestión que es crucial para Latinoamérica, pero creo que es crucial para todo el mundo. Vamos a hablar del tema de la reconstrucción de la confianza de la sociedad en América Latina. ¿Por qué estamos hablando de confianza? Pues porque hay una falta de confianza, sinceramente. Y también hay un problema con el hecho de que la gente no está satisfecha. Hay una sensación de ira entre la gente en Latinoamérica. Si bien ha habido muchos avances en la región, hay muchas personas que han salido de la pobreza, estamos mejorando cuestiones como la igualdad. Por ejemplo, pues hemos visto un avance en distintos coeficientes que demuestran que ha habido un avance en la sociedad. Hemos ido del 0,55 de Gini a niveles mucho mejores. O sea que ha habido un avance. Y también en la pobreza. En 2002 hemos pasado del 29% a niveles inferiores en 2015. Perdón, del 44% en 2002 al 29% en 2015. En 2015 otra vez ha habido una subida de la tasa de pobreza. Pero, en fin, lo que sí hay es esta sensación de ira. Esto es más antiguo. Y luego otro fenómeno ha sido la expansión de la clase media. ¿Pero por qué está bajando el nivel de confianza en la región? Hicimos un estudio con la OCDE, y esto solamente a título introductorio, y vimos en este estudio que el 80% de los latinoamericanos piensan que sus gobiernos son gobiernos corruptos. Este es el primer motivo que genera la falta de confianza. Después tenemos un nivel muy bajo de confianza de los gobiernos, el 25%. Y además hay muchísima falta de satisfacción ante los servicios públicos. Por ejemplo, pensaban que los servicios de salud han pasado del 60% al 41% en el nivel de servicio. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Y el último factor que medimos es algo que es la moral fiscal. Y hemos visto que la gente simplemente no quiere pagar impuestos. Y no quieren pagar impuestos porque no están satisfechos con sus gobiernos. Y esto es lo que hemos dado a llamar, pues, esta tasa de moral fiscal. El 52% de personas en Latinoamérica no quiere pagar impuestos. Así que hay que ver si es una cuestión institucional, si es una cuestión de liderazgo. En fin, ¿qué es lo que está pasando en la región? Hoy nos acompañan 4 personas realmente muy capacitadas de distintas regiones del mundo. Y voy a comenzar con mi amigo, justo aquí a la izquierda, mi amigo Ricardo Hausmann. Yo creo que todos ustedes conocen a Ricardo. Y Ricardo es, bueno, pues una persona del mundo académico, es de la Universidad de Harvard y ha trabajado en toda una serie de cuestiones relacionadas con gobernanza, productividad. Tiene un modelo muy interesante. Y además Ricardo es de Venezuela, que bueno, ahora mismo es un tema que está en todos los medios de comunicación. Y sin duda la falta de confianza, pues en Venezuela es bastante importante, ¿no? ¿Nos puedes comentar qué está pasando en relación con la falta de confianza, transparencia, etcétera? ¿Qué nos puedes contar? Sí, muchas gracias. Es todo un placer volver a estar aquí. Si le preguntamos a las personas si piensan que su sociedad es justa o injusta, seguramente en Latinoamérica la mayoría de la gente va a decir que es una sociedad injusta. Pero no necesariamente se refieren a las medidas habituales de igualdad, sino que más bien ven cuáles son las consecuencias del sistema, ven que hay falta de igualdad y que por lo tanto es injusto
por estas consecuencias. Pero hay otros enfoques a la hora de ver la cuestión de la justicia. Hay que ver cuál es el proceso moral que ha llevado a esos resultados. Un ejemplo claro, Will Chamberlain es rico porque ha ganado este dinero jugando al baloncesto y es muy rico, pero nadie piensa que esto sea injusto porque la manera en la que ha ganado este dinero es legítima y justa. O sea que en lugar de medir estos coeficientes que son muy útiles para los economistas, etcétera, yo creo que tenemos que ver cómo se llega a esos resultados. Hay un estudio muy interesante de un amigo y economista de gran nivel latinoamericano, Rafael Di Tella, de Harvard Business School, y él intenta ver cómo la gente percibe lo que está sucediendo en el mundo y cómo esto tiene un impacto en lo que hacen los gobiernos al final. Y se ha dado cuenta de que en Estados Unidos y en Europa, si se le pregunta a la gente, ¿tú crees que la gente que es pobre tiene mala suerte o es perezosa? En Francia, pues piensan que tienen mala suerte y en Estados Unidos piensan que son perezosos. Y a nivel individual, si preguntas, ¿quieres una mayor fiscalidad y una mayor distribución? Bueno, los que piensan que los pobres son perezosos no quieren más impuestos ni tampoco más distribución. Y los que piensan que tienen mala suerte, pues sí que quieren más impuestos, ¿no? O sea que es importante ver qué es lo que genera estos resultados en la sociedad. En Latinoamérica, la cuestión no es tanto qué piensas sobre los pobres, sino qué piensas sobre los ricos. La pregunta es, ¿los ricos son ricos porque son Bill Gates o porque han inventado algo o han hecho algo especial? ¿O son ricos porque el sistema no funciona bien, porque el sistema favorece a ciertas personas, porque el gobierno pues procede de cierta manera? En Latinoamérica, las personas suelen pensar que el sistema es injusto, que el sistema está manipulado y que los ricos no se merecen lo que tienen. Pero incluso si lo vemos a nivel individual, es decir, las personas que piensan más que el sistema es injusto, quieren más restricción gubernamental, quieren más regulación gubernamental, etcétera. Y esto, obviamente, significa que aquellos que tienen el poder tienen que dominar aún más el Estado. Esta es una frase que se suele atribuir a Porfirio Díaz. Que, si lo pienso en venezolano y lo digo ahora en inglés, para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. O sea que la ley se crea, las legislaciones se crean para que, bueno, pues solamente los que forman parte del sistema puedan beneficiarse de ella. O sea que el sistema es muy restrictivo. La mayoría de los latinoamericanos piensan que uno, si de verdad juega bien al fútbol, pues puede pasar a la selección nacional o a las ligas profesionales. Si le preguntas a un latinoamericano, ¿tú crees que si haces un esfuerzo a nivel de negocios vas a tener un buen negocio y vas a ser un empresario? No. Piensan que no, piensan que ni el gobierno ni los negocios son ámbitos abiertos para todos. O sea que esto está relacionado con la percepción de injusticia y la percepción está relacionada más con el proceso que con los resultados. Yo creo que tenemos que hablar de manera más detallada sobre este tipo de temas. Los negocios tienen que merecerse ser considerados como legítimos, no sobre la responsabilidad social corporativa de lunes a viernes y luego los fines de semana se hacen otras cosas que son imperdonables. No, tiene que hacerse de manera que el trabajo diario se considere como algo ético, que aporta algo a la sociedad y dentro de una normativa que sea considerada justa por todos. Muchísimas gracias, Ricardo. Después vamos a volver a hablar contigo. Yo pensaba que ibas a decir lo que dice Porfirio Díaz, que los mexicanos utilizamos con tanta frecuencia.
estamos muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. Pensaba que ibas a decir esto, que es lo que solemos decir los mexicanos. Lo que tú decías está relacionado con la pregunta de las élites, ¿no? ¿Qué pasa con las élites? Lo hemos llamado la cultura del privilegio. Aquellos que tienen privilegios porque son una élite. Y esto, en cierta manera, pues hace que la desigualdad sea algo normal, ¿no? Juan David Aristiza, eres colombiano. Juan David Aristizabal, eres un joven líder y bueno, Ricardo y yo, bueno, somos de otra generación. Tú eres un joven líder, un joven líder. Bueno, nosotros no somos startups, sino que ya estamos hacia el final más bien, pero en fin. Nos gustaría que nos contaras qué piensan los jóvenes, Juan David. ¿Confían en las instituciones? ¿Confían en el bien público, en los organismos públicos? ¿O más bien apuestan por el individualismo? ¿Cómo quieren los jóvenes capacitarse y convertirse en jóvenes líderes? ¿Los jóvenes tienen la impresión de que el resto de la sociedad confía en vosotros? ¿O más bien tenéis otro concepto? Juan David, eres un líder colombiano muy joven y además eres copresidente del Foro de Davos este año y vienes de la comunidad Global Shapers. Así que nos interesa muchísimo lo que tiene que decirnos. Bueno, yo creo que estamos en una sociedad que tiene una actitud como de guerreros, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues antes los jóvenes tenían que ir a trabajar, tenían que viajar en transporte público, tenían que pasar 1 hora y media en camino al trabajo y luego de vuelta a casa. ¿Y qué pasaba en el transporte público? Pues había gente que les atracaba, era algo desagradable, incómodo. Iban a trabajar y a algunos de ellos pues no se les pagaba muy bien. Y los jóvenes, pues hoy en día están muy formados, ¿no? Han ido a la universidad, tienen un título universitario de una universidad pública o privada, pero ese título no sirve de nada porque no tienen experiencia. Si bien tienen mucha formación, están muy bien formados y están muy bien preparados. O sea que estamos en esta actitud de guerreros, ¿no? Siempre intentando defendernos. Vivimos en comunidades donde hay un sistema de transporte público, pero también tiene que haber seguridad, ¿no? ¿Cómo podemos confiar en los gobiernos si nuestras vidas pues no gozan de la protección que necesitamos? Si, por ejemplo, sales por la noche, te pueden atracar y te pueden matar. O si tienes a niños que van al colegio y se ven metidos en un mundo de droga y de tráfico. Esto pasa en Latinoamérica. Así que la cuestión de la confianza es muy importante, pero yo creo que las actividades diarias y específicas de la gente es lo que hacen que no crean en el sistema, porque el sistema en muchas ciudades no está funcionando. Y si a esto se le incluye el cariz populista de la izquierda o de la derecha, que le habla a la gente que se siente desencantada con el sistema, ¿no? O sea que está por un lado la realidad, que está ahí, y luego está la narrativa de esta falta de confianza. Así que hay políticos que quedan electos con un plan conservador, pero luego cuando llegan al gobierno se desplazan hacia el centro, lo cual es lo mejor, ¿no? Pero lo que pasa es que muchas personas no confían en los políticos porque cambian de parecer una vez que se les ha elegido. Yo creo que es mejor que cambien de opinión, pero aún así. Yo creo que lo que está pasando es que tenemos que cambiar también la manera en la que los políticos hablan con la gente, cómo hacen su trabajo diario, cómo confiar en los políticos cuando no cuentan la verdad, cuando no trabajan para cambiar el sistema. Y la tercera cuestión
que deberíamos cambiar, en mi opinión, es la manera en la que se hacen negocios en Latinoamérica. ¿Y por qué? Pues porque en nuestros países tenemos negocios familiares que están haciendo una labor extraordinaria, pero muchos de ellos no quieren cambiar. Tienen contratos públicos y simplemente quieren participar en este tipo de negocios, pero no quieren innovar. Y cuando aparece alguien que innova, pues dicen, no, no nos gusta lo que estáis haciendo. Luego está la cuestión del racismo, está la cuestión del elitismo. Pero Ricardo, en nuestras economías a veces no queremos innovación. ¿Por qué? Pues porque va a cambiar la manera en que se hacen negocios. Y esto hay muchas personas que no lo quieren. Si queremos que haya más personas comprometidas con el sistema, personas que confían en el sistema, tenemos que formar también a la gente para que tengan capacidad empresarial. Y esto es algo que las escuelas públicas no tenemos. En Colombia, en Bogotá, un alcalde le dijo a los chicos en las escuelas públicas que ser empresario era algo malo, porque él era de izquierdas. Y si uno va a las escuelas a hablar de negocios y cómo se pueden hacer, construir empresas, etcétera, te dicen, no, eres un chupasangre, eres mala persona si quieres ser empresario. Esto hay que cambiarlo. Hay que formar a estas personas, a estos jóvenes, para que ellos también puedan confiar en el sistema económico. Bueno, muy interesante. Luego voy a volver a vosotros para que hablemos de propuestas. Porque primero estamos con el diagnóstico, pero después tenemos que ver qué podemos hacer. Kishore Mahbubani, tal vez haya varias personas en la sala que se pregunten qué hace usted aquí hablando de Latinoamérica. ¿Por qué es usted de Singapur? Pero yo creo que es interesante tener un punto de vista un poco fuera de la región, ¿no? Además, usted es asesor de la Universidad Nacional de Singapur, asesor senior, y es interesante escuchar qué piensa usted de esta falta de confianza en Latinoamérica, pero tal vez incluso en otros lugares del mundo. Como todos ustedes saben, Singapur es un país que ha tenido mucho éxito, país extraordinario. Yo nací en Singapur en el 48 y en aquella época mi país era un país muy pobre, extremadamente pobre. Y yo crecí en una familia muy pobre, en un Singapur pobre. Y con 6 años me tuvieron que poner en un programa de alimentación especial porque cuando me pesaron en mi primer día de escuela se dieron cuenta de que, bueno, pues no tenía suficiente alimento. Hoy ya ven ustedes que es lo contrario, pero bueno. Así que en mi vida he podido pasar pues de lo más básico a una situación muy privilegiada, ¿no? Pero mi historia no es solo la historia de Kishore Mahbubani, es la historia de millones de personas. Y voy a hablarles del sudeste asiático. Si había una región con poca esperanza en los años 60 en el mundo, era en nuestra región. Las guerras, ¿no? La guerra de Vietnam, la guerra de Camboya. Realmente era una situación más desesperada que la de Oriente Medio. Luego también los ingresos per cápita. Estábamos por debajo de los estados africanos. La región realmente no tenía ningún tipo de esperanza en los años 60. Y si avanzamos 50 años, 5 décadas, y en 2017 yo presenté un libro sobre el aniversario de ASEAN y el milagro de lo que ha conseguido la ASEAN. Pues bueno, somos ahora la 7ª economía del mundo, nuestra región, y hemos cambiado radicalmente nuestra situación, ¿no? ¿Cómo hemos conseguido que una región sin esperanza se haya convertido en una de las regiones con más éxito del planeta? ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues 2 conceptos quisiera añadir ahora en relación con la confianza. En primer lugar, la esperanza. Es esencial
que las personas, sobre todo las personas que están en los estratos más bajos de la sociedad, en el último 10%, que tengan la esperanza de que mañana van a estar mejor que hoy. Porque si creen esto, van a estar motivados y van a decir, bueno, lo voy a intentar, voy a hacer todo lo posible porque mañana va a ser mejor que hoy. Y lo que es sorprendente es que esto se ha conseguido en sociedades con gobiernos más que imperfectos. En nuestra región tenemos a Suharto, un dictador muy corrupto. Luego también hemos visto gobiernos militares dirigidos por personas dictatoriales. Y en otros muchos lugares fue de la misma manera. Y aún así han conseguido crecer y tener éxito. Porque una de las cosas que hicieron estos líderes es que tuvieron crecimiento inclusivo. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, ¿no? Cómo un dictador o un gobierno militar decide optar por crecimiento económico que no solamente beneficia al 10% mejor, sino a todos, incluyendo al último 15%, de manera espectacular. Este es el motivo por el cual es muy, muy importante que hagamos lo que hagamos en nuestras sociedades, nos planteemos una pregunta muy sencilla. ¿La gente en los estratos más bajos tiene esperanza de cara al futuro? Y luego, un segundo concepto que también me parece muy, muy importante y que explica por qué Asia le va tan bien y por qué va a seguir yendo bien en los próximos 30 años. Es un concepto invisible, pero fundamental. Y es la confianza cultural. Les voy a contar una historia relacionada con la confianza cultural. Yo nací en el 48, en Singapur, y en aquella época éramos una colonia británica. Yo de niño crecí en una colonia británica. Yo pensaba que como perteneciente a esta colonia, pues yo era inferior, era de segunda clase, porque como no era blanco, pues no podía ser tan inteligente como los británicos. Y les aseguro que esto es algo que nos hace muy débiles, el pensar que somos inferiores culturalmente. Pero a lo largo de mi vida, a medida que nuestra sociedad fue teniendo éxito y fue mejorando y mejorando, fuimos confiando más en nuestras propias culturas. Y a medida que esto iba avanzando, pues más personas decían, pues yo también lo puedo conseguir. Sea lo que sea, yo también soy capaz de hacerlo. Y llegamos a la conclusión de que, independientemente del problema que tuviera Singapur, nuestros problemas no son nuevos. Siempre esto se habrá dado en otro sitio antes, ¿no? Así que lo que tenemos que hacer es observar y estudiar cómo otros han resuelto este mismo problema y luego adaptarlo a nuestros países correspondientes. Y esto lo hizo no solamente Singapur, sino todos los países de la región. Y lo que nos ayudó muchísimo también es que en nuestra región teníamos un modelo. Para tener confianza cultural hay que tener un modelo de referencia, una sociedad que haya tenido éxito. Y luego los vecinos pueden también decir, pues yo no soy distinto, si ellos lo saben hacer, nosotros también. Primero fue Japón, y cuando Japón tuvo éxito, bueno, por ejemplo, el hecho de que Japón le ganara a Rusia en 1905 tuvo un impacto enorme en la región. Y luego después de la Segunda Guerra Mundial, pues mejoraron muchísimo y todos los vecinos dijeron, Malasia, Indonesia, fíjense lo que ha hecho Singapur, que son tan pequeños, si ellos son capaces de hacerlo, nosotros también. Y dijeron, bueno, pues vamos a aprender de Singapur. Termino con una historia, la última historia sobre esta confianza cultural. Indonesia, como ustedes saben, es el cuarto país con más población del mundo, es el país islámico más grande del mundo. Y en algún momento se dijo que no había esperanza para ellos, etc. Y un día cuando yo era embajador en Naciones Unidas estaba hablando con mi compañero indonesio y me dijo, durante muchos años Indonesia enviaba planificadores urbanos a Europa
a estudiar por qué Ámsterdam está tan bien, por qué Zúrich está tan bien, por qué París está tan bien. Escribían informes fantásticos y volvían a Yakarta y el último párrafo era: pero Ámsterdam está en Europa, Yakarta está en Asia, Yakarta no puede ser como Ámsterdam. Y un día enviaron a estos planificadores a Singapur. Y Singapur en planificación de verdad es de los mejores países del mundo. Y escribieron un informe y llegaron al último párrafo y escribieron: pero Singapur está en Europa. ¿Cómo? Singapur no está en Europa. Y esa fue la primera vez que los planificadores urbanos de Yakarta dijeron: ah, pues nosotros también lo podemos hacer. Este es el motivo por el cual la confianza cultural es fundamental para el éxito. Muchísimas gracias por estos dos conceptos tan importantes, confianza y esperanza. Esto nos lleva directamente a Luciano Huck, porque Luciano es brasileño y conoce su país muy bien. En los últimos 20 años ha viajado por todo Brasil, tiene un programa de televisión que es muy famoso y en el último ciclo electoral, además, pasó por un movimiento cívico, Renova Brasil, y bueno, aunque nunca ha tenido un cargo electo, sí que sabe muy bien cómo piensa la gente en distintas comunidades, además ha entrevistado a líderes, a candidatos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son sus ideas sobre lo que está pasando en Brasil, la falta de confianza? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué está pasando? ¿Y cuáles van a ser los siguientes pasos del nuevo gobierno en Brasil? Antes que nada, muchísimas gracias, Alicia. Y las palabras del profesor Kishore realmente se aplican muy bien a Brasil también. Es un placer estar aquí. Para los que no me conocen, decir que yo lo que hago es contar historias en Brasil. Me dedico a contar historias. ¿Y por qué estoy aquí hoy? Pues porque me preocupa mucho la globalización, la desigualdad. Esto es algo que me conmueve mucho en Brasil. Brasil es uno de los países con más desigualdad del mundo. Y quisiera compartir con ustedes dos historias para que entiendan por qué tiene sentido que esté aquí. Como dice Alicia, yo soy el presentador de un programa que tiene mucho éxito en Brasil desde hace 20 años y he trabajado por todo el país, de norte a sur, de este a oeste. Y vivo en un país en el que puedo despertarme por la mañana en mi casa y luego en un avión viajo 40 minutos, luego 20 minutos en coche y estoy en Minas Gerais, en un río precioso que se llama San Francisco, y la mayoría de las personas que viven allí no tienen bastante dinero para poner comida sobre la mesa todos los días. Muy diferente a lo que hay a lo mejor en otras regiones, ¿no? Y a mí me parece que esto en el siglo XXI es inaceptable, sobre todo porque estamos hablando de una de las economías más importantes del mundo, que es Brasil. Yo hasta ahora he querido utilizar la esperanza en mi vida, he querido utilizar la televisión para conectar a personas de todo Brasil. Es lo que he hecho durante muchos años. Pero hay otra historia personal que quisiera contar. Yo he nacido 2 veces en mi vida. La primera vez nací el 3 de septiembre del 71 y la segunda vez el 24 de mayo de 2015. Desde ese día soy superviviente. Mis 3 hijos, mi esposa y yo sobrevivimos un accidente de avión en Brasil. Y desde entonces me pregunto por qué sigo en este mundo, por qué sigo en este planeta. Y he llegado a la conclusión de que estar en televisión no es suficiente. Tengo que hacer algo más. Yo creo que todos los que estamos en esta sala tenemos un motivo por el cual estamos aquí. Y yo les he hablado de la polarización, de la desigualdad, de cuestiones que son importantes en Brasil, cosas que me conmueven muchísimo. ¿Por qué hay tanta desigualdad en Brasil? ¿Por qué hay tanta polarización, sobre todo después del último ciclo electoral?
¿por qué hay tanta violencia en mi país? ¿Por qué hay tanta corrupción? Y yo creo que el gobierno desempeña un papel muy importante en este sentido. La sociedad civil puede hacer mucho para intentar solucionar estas cuestiones, pero los únicos que realmente pueden transformar Brasil de manera exponencial es el gobierno. Lo que he hecho estos últimos 3 o 4 años ha sido lo siguiente. Si hay que cambiar los gobiernos en todo el mundo, si lo he visto después de estos días en Davos, ¿no? Lo que tiene que hacer es ver cómo puede ser más eficaz, cómo puede pensar en las personas que realmente necesitan ayudas, aplicar las políticas necesarias. Así que necesitamos nuevas políticas, nuevos líderes en América Latina, personas que realmente están ahí para servir al país de la manera adecuada. A pesar de este nuevo gobierno en Brasil, la mayoría de los gobiernos que se forman en Brasil es con personas mayores de 65 años. No es malo en sí mismo, pero necesitamos nuevos líderes, líderes jóvenes. En este foro hay muchas personas que están pensando y están intentando ver cómo podemos dialogar, cómo podemos desarrollar nuevas ideas para que haya menos desigualdad en el mundo, para que luchemos contra la pobreza. Pero no es suficiente. No es suficiente con hablar, no es suficiente con escribir y redactar ideas. Yo creo que hay que entrar a la acción. Tenemos que estar sobre el terreno y entender bien los problemas. Es esto lo que he hecho y estoy intentando contribuir a esta renovación política necesaria en Brasil. Por un lado, con una generación nueva, viendo cómo podemos encontrar personas de mi generación, ¿no?, que dirigen las empresas más importantes, los bancos, en los tribunales supremos. Y es difícil encontrar entre los políticos personas que uno admira realmente. So what I did. Este llamamiento cívico generacional fue una de mis primeras acciones. No quise adentrarme demasiado en los círculos políticos y por eso aposté por un movimiento más cívico. Hanova es uno de los movimientos que iniciamos. Es bastante fácil de entender. Detrás de mi personaje hay público, hay mucho apoyo de las redes sociales. Hicimos una especie de telemaratón y recibimos más de 4.600 solicitudes de todo Brasil. Dedicamos 5 meses a intentar escuchar a todos, a filtrarles, para elegir a 133 líderes repartidos en los 27 estados de todo tipo de etnia, blancos, indios. Y lanzamos a 123 candidatos a quienes les pedimos que dejaran su trabajo, que estarían becados durante un año, que íbamos a ofrecerles aulas para debatir con las mentes más lúcidas de Brasil las cuestiones más apremiantes que afectaban al país. De esa primera selección, más del 10% ha sido elegido a instituciones públicas, al Congreso en Brasil. Después, el segundo movimiento cívico es uno que vinimos a llamar Agora, en el que reunimos a jóvenes tecnócratas que tenían una nueva visión para el país. Lo que proponemos es crear una plataforma de ideas para intentar diseñar un proyecto para el país que nos meta de lleno en la Revolución 4.0.
en que haya un nuevo discurso, una nueva reflexión con la moral, la ética como brújula. Muchas gracias. Gracias, Luciano. Les voy a ofrecer ahora a ustedes, al público, la palabra por si tuvieran alguna pregunta o comentario y después escucharemos las respuestas de los ponentes. Muchas gracias. Micrófono, por favor. Cuando llegan nuevos líderes al poder, en Latinoamérica muchas veces hay reacciones que exacerban la posición del político. Cuando Castro asumió el poder, lo primero que hizo fue ir a Estados Unidos, donde no fue bien recibido. Tuvo que cambiar el rumbo y buscar apoyo en Rusia. Y creo que algo parecido está pasando en otros países del mundo. En el caso de Brasil, cuando Lula llegó al poder, él intentó gobernar Brasil de forma moderada, aunque después la era post-Lula nada tiene que ver con eso. Los 100 puntos de nuestro líder mencionados en el Zócalo quizás puedan ser todos buenos, incluso como inversor privado, aunque haya 7 u 8 que no nos hagan tanta ilusión. En general, este tipo de líderes se escoran más hacia la izquierda, generando muchos problemas para el sector privado. ¿Qué ideas tienen de guiar este tipo de acciones en función de cómo han funcionado en otros países? Juan Gilberto, si no les importa, yo le conozco muy bien, pero les pediría que se presentaran. Soy Chief Economist de uno de los principales bancos en Brasil. Me ha resultado muy interesante esta ponencia sobre la confianza nacional, aunque me queda la duda de saber cómo construir esa confianza. Quizás los buenos ejemplos que se han mencionado de Singapur no estén tan presentes en Latinoamérica, salvando Chile. Yo conozco muy bien la labor que hace Luciano y quería felicitarle por ello, pero ¿cómo construimos este tipo de confianza? Necesitamos apoyo gubernamental, institucional, académico para motivar a la gente, para tener esa sensación de confianza cultural. No sé si en Singapur nacieron con esa confianza, pero mi pregunta sería esa: ¿cómo construir esa confianza cultural? Muchas gracias. 2 preguntas más y después pasamos a las respuestas. Mauricio Dadi, brasileño. Supongo que lo habrán adivinado por mi nombre y apellido. Y trabajo para una empresa multinacional. Han apelado a las emociones en sus intervenciones y yo quería preguntarles por la relación entre la impunidad y la corrupción en ese proceso en el que se forja la confianza. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho sobre Singapur. Yo estuve allí 4 años, lo vi de primera mano. Y los mensajes respecto a la impunidad allí son muy claros. Es un poco el esquema del bastón y la zanahoria. Así que, además de la zanahoria, por favor, ¿pueden desarrollar un poco más la idea del bastón? Mauricio Minas, de Brasil también. Y mi pregunta es para Ricardo Hausmann. Ha hablado sobre la injusticia del sistema en Latinoamérica y el hecho de que para muchos latinoamericanos ser rico se percibe como una injusticia. En otras sociedades el paradigma
es el reverso y quizás lo que haya que hacer es cambiar el paradigma. Gary Haugen with IJM. Buenos días, vengo de IGM. Respecto a la seguridad y a la impunidad, los datos demuestran que los sistemas penales en Latinoamérica no funcionan tan bien y que las fuerzas de seguridad privadas son 5 o 7 veces más grandes en tamaño que sus contrapartes públicas, con lo cual, para el ciudadano medio, no hay esa percepción de que hay un proceso un sistema al que poder acogerse para velar por su seguridad privada. Ha dicho que en Latinoamérica no tenemos este tipo de ejemplos, pero con toda mi humildad yo le diría que Colombia es uno de los ejemplos. El ejemplo de que en 2 decenios se puede cambiar un país. La década de los 90 fue de las peores. Pablo Escobar, la crisis cafetera. ¿Qué ocurrió? En 1992, el presidente Gaviria nombró a un embajador para que le representara en la ciudad. ¿Qué hizo? Reunir a gente de izquierdas, de derechas, a directores ejecutivos y reunirles a todos durante 2 días para hacer una especie de reunión diagnóstica. Y se fijaron como objetivo ser reconocidos en 25 años por su innovación. Para ello había que hacer más partícipe al sector privado de las necesidades de las ciudades. Se necesitó tiempo, dinero, esfuerzo. Y por desgracia también algunas vidas se quedaron por el camino. 10 años después, en Medellín, por primera vez se eligió a un alcalde, a Sergio Fajardo, que puso rostro a lo que ocurría en Medellín. En ese periodo también aumentó el número de las partidas presupuestarias que se dedicaban a la educación. Y eso denotó la semilla del cambio en Colombia. Por supuesto, tenemos otros muchos problemas, como el sistema de la justicia, que no funciona como debería, ni el de la educación, pero ahí quedan algunos ejemplos. ¿Cómo lo hicimos como país? Pues yo creo que los ingredientes claves fueron tener una misión común y pasar a la acción, inspirándonos en un ejemplo local. Y aunque haya aún mucho camino por recorrer, creo que somos un buen ejemplo para nuestra región. Se ha hablado también de la importancia de los modelos, que es un poco lo que estoy haciendo yo con mi proyecto, enseñar a los jóvenes nuevas habilidades, destrezas. Para ellos son imprescindibles los modelos. Hicimos una encuesta de larga tirada entre los jóvenes para intentar identificar quiénes eran sus héroes, y la mayoría son deportistas o cantantes. Utilicemos nuestra cultura y por eso me encanta que esté aquí Luciano, porque necesitamos la presencia de ese tipo de modelos, como pueden ser presentadores o personalidades de la cultura, porque la gente está dispuesta a escucharles. Si un cantante le dice a los jóvenes hay que ser más emprendedor, que es lo mismo que estamos haciendo nosotros con nuestro proyecto, pero tiene otro tipo de altavoz y la gente le escucha con otro tipo de interés. Muchas gracias. Luciano, de todo lo que he escuchado aquí en la sala, si no se pone la educación como prioridad en Brasil, que creo que es lo que ocurrió en Singapur, no vamos a poder construir una nueva sociedad cimentada en la buena ética
que realmente permita abrir una nueva era en el país. Ahora tenemos un gobierno nuevo y tenemos que apoyar su agenda, sobre todo en la esfera económica, donde creo que van bien encaminados. Luego habrá que esperar a ver si van a poner en marcha todas las ideas que tienen. La educación, en cambio, mezclarla con la religión, que es lo que están haciendo, no me parece muy peligroso. Luego, en asuntos exteriores tenemos grandes retos con derechos humanos. Así que los próximos años van a ser muy interesantes en Brasil. Apoyemos lo positivo, pero manifestemos nuestra preocupación y sigamos, ojo a visor, las cosas que quizás no van tan bien en el país. Cuando uno acude a un foro como este, y yo llevo aquí 3 días, es muy sexy, muy atractivo hablar de emprendedores, de cómo rediseñar el capitalismo. Cuando oímos decir a Bono que el capitalismo fue el sistema que en los últimos decenios ha conseguido sacar a más gente de la pobreza, pero que no es suficiente. El sector público no tiene suficientes recursos en Brasil para resolver todos los problemas. Por eso es necesario apoyarles también desde otros sectores para que la política vuelva a ser atractiva. Hoy en Brasil, si un joven le dice a sus padres que se quiere dedicar a la política, en general se llevan las manos a la cabeza. ¿Pero por qué? ¿Qué hemos hecho? Hay que limpiar de nuevo el nombre de la política en Brasil, y eso solo se va a lograr con nuevos líderes, nuevas ideas y demostrando que la política también puede tener un retorno social con las buenas inversiones. Yo creo que somos mejores que el pasado. Se habla mucho de derechas, izquierdas. Para mí no es tan importante a qué lado del espectro se posiciona uno. Lo importante es tener buenas ideas. Si la economía va bien, si uno puede salir a la calle sin miedo a recibir una bala perdida, no sé si lost bullet, bala perdida, en inglés quiere decir así. Se había equivocado de expresión el orador. Lo fundamental es reducir la desigualdad en Brasil, y eso pasa por reformar la educación, el sistema sanitario y por aprovechar la tecnología. La tecnología ha transformado ya muchos campos, el del comercio, entre otros, y los gobiernos aún siguen siendo entes muy pesadas que quizás se beneficiarían de la agilidad que aporta la innovación, y todo esto es necesario para que en Brasil haya realmente un nuevo inicio. Ha habido 2 preguntas, una sobre la corrupción y otra sobre la confianza, y voy a empezar hablando sobre la corrupción. Si quieren estudios de caso de cómo acabar con la corrupción, el ejemplo clásico es Singapur. En los años 60 la corrupción estaba por las nubes. Mi hermana se presentaba a los exámenes finales de la escuela primaria. Ella podía comprarse los exámenes, te podías comprar también el carné para darles una idea de cuáles eran los niveles de corrupción. Lo que hicimos en Singapur fue acabar con la corrupción no desde abajo, sino desde arriba. En los 60, un ministro que tenía un amigo del mundo de los negocios que le invitó a tomarse unas vacaciones. El ministro dijo, mi sueldo es muy bajo, no puedo irme. Su amigo le dijo, no te preocupes, yo te lo pago todo, sin dejar ningún tipo de rastro por escrito. Cuando volvió, el ministro fue detenido, acusado y acabó en la cárcel.
Cuando a un ministro se le manda a la cárcel simplemente por aceptar un regalo, el mensaje cala. Así que no intenten acabar con la corrupción desde abajo. Empiecen por arriba. Salvo que uno esté dispuesto a acabar con la corrupción en la élite, poco importa todos los esfuerzos por intentar acabar con la corrupción desde abajo. Pasando ahora a la pregunta sobre la confianza cultural. La pregunta que hay que hacerse es difícil porque exige un elevado grado de introspección. ¿Cuál es su confianza cultural actual? Como indio, que soy étnicamente, me asombra que en un momento dado pensara que éramos de otra clase secundaria los británicos. Pasar a pensar que vamos a la par y hoy vemos cómo tantos indios van a estudiar a las universidades prestigiosas o a trabajar a Silicon Valley, que se creen que son superiores en una sola vida, de pensar que uno es inferior por ser indio a igual a superior. El camino ha sido transformador. ¿Y cómo ha sido posible? Pues es posible gracias al éxito, incluso en pequeñas cosas, porque el éxito trae confianza y se va retroalimentando. Por supuesto, ayuda mucho tener historias de éxito en tu entorno más cercano. Y eso es lo que nos preguntábamos muchos en la región del sudeste asiático. Si quieren estudios de caso de cómo triunfar, también nos sirve el ejemplo de Vietnam, que libraba guerras durante 50 años, de 1940 a 1990, estuvo librando guerras constantes, sucesivas, primero contra los franceses, luego los americanos, los chinos. Lucharon contra los principales pesos pesados y cuando se desmanteló el muro de Berlín, se pensó que Vietnam acabaría siendo una Cuba sufriente y que se había acabado Vietnam. En los últimos 8 años, Vietnam se ha convertido en uno de los grandes milagros económicos del mundo. El presidente Kim del Banco Mundial ha dicho que los programas de reducción de pobreza, los resultados, de ese programa en Vietnam, si se replicaran en Latinoamérica, sería una región totalmente diferente a lo que es ahora. Y Vietnam empezó tarde, en 1990, y está camino a convertirse en la próxima Corea del Sur o Japón. ¿Y por qué? Porque se comparaban con sus vecinos y se preguntaron por qué no podían hacerlo ellos también. También tienen corrupción en Vietnam, ¿cómo no? Pero pese a ello, lograron superarla. Y permítanme acabar con otra historia de éxito. Cuando por primera vez fui a Colombia en 1991, fui como invitado de Andrés Pastrana y me sorprendió ver el peligro que acechaba la calle. Para ir de una casa a un piso en la calle de enfrente teníamos que pasar por el garaje, tomar un coche, encerrarnos en el coche, salir a la calle y entrar en el garaje del nuevo apartamento. Pues le invito a Río, dice Luciano. En 1991 me dijeron, no se puede ir a Medellín, no se puede poner un pie en Medellín. Es demasiado peligroso. Hace 2 años fui presidente del comité de selección de la mejor ciudad del mundo, que en su día se lo llevó Nueva York, después una ciudad española, y el último galardonado ha sido Medellín. Medellín había pasado de ser una de las ciudades más peligrosas del planeta a una ciudad segura.
toda otra historia de éxito. Si uno se puede llevar un premio de este calibre, ¿por qué no pueden hacerlo otras ciudades? Utilicemos estos buenos ejemplos para inspirar, porque la propaganda no funciona, la inspiración sí. Muchas gracias. Vamos a ir clausurando este panel con mi amigo Ricardo Hausmann. Muchas gracias. Me gusta mucho la fórmula de nuestro amigo de Singapur. Confianza, esperanza y añadiría un tercer elemento. La estrategia de crecimiento liderada por exportaciones de puestos de trabajo ubicados en ciudades permitió al sudeste asiático pasar de fabricar cosas más sencillas a cosas más complejas como productos químicos, coches, de una industria quizás más sencilla inicial como es la textil. Y esa capacidad de exportación desde las urbes permitió que, a medida que esa sociedad se fue urbanizando, la gente ocupaba puestos de trabajo desde donde se exportaban productos a la cadena de suministro del mundo. En Latinoamérica hay países con indicadores de exportaciones más exitosos que otros, pero no son exportaciones que vengan de las ciudades, no. En general vienen de la minería o de otros sectores. Con lo cual, cuando la gente acude a vivir a las ciudades, no se produce el mismo fenómeno que en países asiáticos. Al contrario, lo que vemos es que surgen más núcleos pobres periféricos. La confianza cultural es importante, pero también lo es una confianza más incluyente. No basta con pensar que la élite, los blancos, pueden conseguir historias exitosas. En 1776, Estados Unidos declaró su independencia, pero no se sabe que en el 75 el Congreso Continental creó el servicio postal, que se creó con la idea de que cualquier ciudad que se incorporara tendría un buzón para que todos estuviéramos conectados y que no solo lo iban a estar Nueva York y Boston. Fue un poco el embrión de Internet de aquella época y se creó de manera incluyente para que todo el mundo pudiera pertenecer a esa nueva tecnología que veía la luz. En Suiza, un país rodeado de montañas, el servicio postal tiene un servicio de autobús limpio y fiable. Juan Carlos Aristizábal hablaba del sistema de autobuses en algunos países que complican ir a trabajar. Si no, fíjense también en nuestros sistemas de salud, que es un poco un sistema de apartheid, unos servicios para ciertos segmentos de la sociedad y otros servicios para otros. En Colombia, el alojamiento también es un sistema de apartheid dividido en diferentes niveles que segrega a la sociedad en función de su estrato social. En conclusión, pues, conseguir construir un sistema más incluyente aportará una confianza también más incluyente. ¿Cómo explicar que ser rico no es negativo? No se trata tanto de articularlo así, sino de entender cómo uno se ha hecho rico, si está justificada, si es una riqueza merecida, si es una riqueza que reporta beneficiosamente en la sociedad. Since you love Mexico, you'll try to prevent him from. En México creo que tienen una situación trampa.
En el proceso de intentar evitar que aplique algunas de sus ideas, uno a lo mejor se queda fuera. Por poner 2 ejemplos. Acaba de recortar drásticamente el sueldo de los funcionarios públicos. ¿Cómo se quiere tener un sistema penal que funcione bien si la gente cobra la mitad? Es casi como si se les estuviera tentando a pasar al otro lado del mal. El turismo, aeropuertos nuevos. Bueno, ya sabemos lo que pasó con el aeropuerto. A medida que su agenda vaya granjeándose más enemigos, la relación será más tensa. Uno siempre quiere llevarse bien, pero con tantos motivos hay razones suficientes para que la relación no sea fácil. Otros países quizás puedan inspirarse en el ejemplo de Vietnam y hacerlo incluso mejor. Yo soy de Venezuela y nos encontramos inmersos en una de las catástrofes peores que jamás hayan ocurrido en nuestra región y en el mundo, y confío en que la reconstrucción de Venezuela lo hagamos con confianza, esperanza, con justicia y con un crecimiento incluyente. Muchas gracias. Thank you to all of you. Muchas gracias a todos. Creo que nos vamos de aquí con algunas conclusiones, como el de la confianza cultural, la esperanza y la importancia también vecindaria de los países vecinos, como hemos visto en el ejemplo de Singapur. Y el tema de la impunidad también es otra de las conclusiones. Tenemos que intentar acabar con la impunidad y cuanto antes mejor. Muchas gracias a todos. Ha sido una sesión muy ilustrativa. Gracias a Marubani, a Luciano, a mi joven líder y shaper. Esperamos poder verte dentro de poco ahí arriba con los líderes, y a Ricardo también. Muchísimas gracias.